¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional. Certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau. Certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos. Certificación Instituto Licenciatura con Apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa. Diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos. DAI. Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Que nosotros hoy recibimos gracias, Señor, y hoy queremos agradecerte. Y ahí donde estás en tu casa, te pido que también tomes un tiempo para agradecerle por todo lo que el Señor te ha dado.
y agradecerle con esta canción. No importando lo que fui, mi pecado Él llevó, fue su sangre en la cruz la expresión de su amor. ¿Cómo puedo compensar todo lo que haces por mí? Me sorprendes cada día y hoy, puedo ver tu gloria en mí, no sé cómo llegué aquí. Mi debilidad se desvanece frente a ti. ¿Cómo puedo compensar todo lo que haces por mí? Me sorprendes cada día y hoy, yo te quiero sorprender, siéntate en el trono de mi vida. Quiero hacerte sonreír y que siempre se trate de ti. Yo te quiero sorprender, siéntate en el trono de mi vida. Quiero hacerte sonreír y que siempre se trate de ti. ¿Cómo puedo compensar todo lo que haces por mí? Me sorprendes cada día y hoy. Yo te quiero sorprender, siéntate en el trono de mi vida. Quiero hacerte sonreír y que siempre se trate de ti. Yo te quiero sorprender, siéntate en el trono de mi vida. Quiero hacerte sonreír y que siempre se trate de ti. ¿Cómo puedo compensar todo lo que haces por mí? Me sorprendes cada día y hoy. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Mi Salvador, me entrego a ti. ¿Y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Bienvenidos a Escuela de Adoración de Ministerio Cristiano Logos Perú. Queremos empezar dando gracias a nuestro Dios y Padre por este tiempo juntos. Acompáñenme en esta breve oración. Padre eterno, Príncipe de paz, sé tú, Señor, guiándonos en todos estos temas. Enséñanos a conocer tu voluntad, abre el entendimiento de nuestro corazón, porque tu palabra nos enseña que tú buscas verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entregamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Comentarles que en nuestras próximas clases también nos acompañarán desde Bolivia el Ministerio Habla Worship y también un joven salmista que ya hemos estado escuchando sus canciones anteriormente. Hablo acerca de Willy Mago, de aquí, desde Perú. A continuación, con el tema El fluir de la alabanza a través de la crisis, con Randy Sandoval, pastor y salmista. Adelante, pastor. Es un gusto tenerlo aquí. Hace unos 2 lunes atrás tuvimos a la pastora Kika, le mandé el Zoom al pastor Randy, así que Randy está más desafiado esta noche. Así que usted al final de la transmisión o de la enseñanza del pastor Randy, usted puede mandar sus preguntas, invádalo por favor con sus preguntas. Randy es un cafetero igual que yo, somos evangélicos pentecostales en todo momento. Así que Randy, estás en casa y te dejo. Muchísimas gracias, Pastor Armando. Es un privilegio poder estar con ustedes, poder compartir la bendita palabra del Señor. Nosotros que somos adoradores debemos serlo en este tiempo tan complejo, tan difícil para la humanidad entera, pero yo creo que es la oportunidad maravillosa que el Señor nos está dando de levantar nuestra voz, de levantar nuestra alabanza. Y qué tema más impresionante el hablar del fluir de la alabanza, que no podemos nosotros dejar de fluir la alabanza en nuestros corazones. Y para eso yo quisiera que usted me acompañe a la palabra del Señor en Salmos 34 y vamos a leer los primeros 9 versos porque es impresionante este salmo. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Salmos 34, desde el verso 1 al verso 9, dice así la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los justos miraron a él y fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y oyóle Jehová y de todas sus angustias le sacó. El verso 7 dice: asienta campamento el ángel de Jehová alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Qué precioso salmo. Definitivamente hay algo impresionante lo que el salmista quiere transmitir acá. El Espíritu de Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Bendeciré, inicia diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. La alabanza no puede frenarse, la alabanza no puede callarse. Debemos nosotros alabar, debemos adorar al Señor, hacerlo con todo el corazón. Recuerdo yo desde pequeño en la escuela dominical, porque yo, gracias a Dios, nací en un hogar cristiano, y los domingos en la escuela dominical recuerdo muy bien que entonábamos con los niños, entonábamos una canción que yo creo que usted la conoce, y dice así: brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Uy, se armaba un fiestón con los niños de la escuela dominical. Nos encantaba cantar esta canción y en realidad dice una verdad tremenda.
brota alegría, empieza diciendo que la alegría del Señor no puede apagarse. Y dice que en la presencia del Señor no hay tristeza, no hay dolor. Alégrate en el Señor. Y era tremendo confesar esto. Yo creo que hasta ahora la podemos cantar y entender lo que quiere transmitir el Espíritu de Dios a nuestras almas, a nuestros corazones. Aún en el tiempo de crisis es cuando debemos levantar nuestra voz y debemos adorar al Señor con todo el corazón. Yo recuerdo cuando inició esta pandemia el año pasado, fue difícil recibir la noticia de que íbamos a estar encerrados, teníamos cierto temor, claro que sí, todos con algo nuevo, algo que no conocíamos, y de repente comienza a suceder que la gente comienza a contagiarse y la gente a morirse. Fue algo muy duro, muy difícil, que incluso aquí en la iglesia tuvimos la pérdida de hermanos preciosos. Y hermano, era algo difícil. Y en las transmisiones me recuerdo que yo empezaba con el piano a tocar, alabar al Señor, adorar al Señor con todo el corazón, y era seguro que todos estábamos recibiendo el consuelo de parte del Señor. El Señor nunca nos va a dejar abandonados, el Señor nunca nos va a dejar desamparados. Siempre va a estar la alabanza de por medio. Yo recuerdo esta porción de la palabra, hablando nuevamente del salmista David. Él estaba continuamente alabando. Recuerdo cuando era un muchacho, dice la palabra del Señor, que él llegaba hasta donde estaba el rey Saúl. El rey Saúl, cuando era atormentado por un espíritu enviado por el Señor para atormentarle, porque estaba en malos pasos este rey, se estaba volviendo un rey perverso, pero llegaba David con su arpa alabando al Señor, y dice que este rey se iba a aquel espíritu y tenía él paz, tenía tranquilidad en su corazón, pero no cambiaba su actitud, no cambiaba su corazón, y regresaba aquel espíritu a seguirle atormentando, y una y otra vez llegaba aquel jovencito con su arpa alabando, adorando a Dios, y era nuevamente librado de aquel espíritu que lo atormentaba. Mire qué poderosa es la alabanza, qué poderoso es lo que el Señor quiere lograr en cada uno de nuestros corazones. Debemos nosotros entonces permitirle a Él que comience a obrar, que comience a operar. El mismo apóstol Pablo les habla a los hermanos de Tesalónica y les dice: hermanos, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Poder decir: Señor, yo debo estar siempre gozoso, debo orar sin cesar, de dar gracias a Dios en todo. Yo no sé si usted le pudo dar gracias al Señor, aún en medio de las crisis, aún en medio de las dificultades, usted le puede dar gracias al Señor. Es difícil, ¿verdad? Pero aquel que está en comunión, aquel que está conectado con esta preciosa, en este precioso sentir del Espíritu de Dios en nuestros corazones, es lo más lindo, lo más precioso, poderle permitir a Él que fluya en nuestros corazones, en nuestro interior. Debemos dejarle a Él entonces operar. El enemigo quisiera frenar el fluir de nuestra alabanza. El enemigo va a hacer lo imposible para que nosotros cerremos nuestra boca. Y hay una escena muy tremenda cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Filipos junto a su consiervo Silas. Estaban ellos ya levantando una obra preciosa en aquella ciudad. Se menciona también a Lidia, que preciosamente el Señor llegó a su corazón y fue una de las principales que estaba apoyando aquella obra en la ciudad de Filipos. Pero como siempre, el enemigo va a estar esperando para querer echar a perder la obra del Señor. Yo me recuerdo cuando tenía yo, mire hermano, 7 años, casi 8 años, estábamos iniciando la labor misionera en Perú. Nosotros estuvimos en Perú por 5 años y medio. En la ciudad de Arequipa precisamente fue donde el Señor nos llevó. Yo era un niño, era un pequeño que no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, pero ahí estaban mis padres con todo el deseo, el ánimo de servir al Señor.
Algo grande iba a suceder en aquella ciudad. No lo sabíamos, pero el primero que nos estaba esperando era el enemigo. Recuerdo cuando llegamos a Arequipa, muy hermosa la ciudad, llegamos a Arequipa y nos hospedamos en el primer lugar que encontramos porque habíamos llegado cansados, muy cansados del viaje. Y pues a la noche yo tuve una experiencia sobrenatural, una experiencia que a esta edad no la puedo yo olvidar. Y el enemigo estaba queriendo molestar. El enemigo se presenta de una manera grotesca, queriendo molestarme. Yo como un pequeño de 7 años me aterroricé con la experiencia que estaba teniendo el enemigo, queriendo molestarme. Y el Señor, para no alargarle mucho, fue una victoria tremenda. Aunque el diablo quiso molestar, pude ver la mano poderosa del Señor, porque Él mismo se hizo presente, el ángel del Señor, y no estoy yo fantaseando. Fue algo que vi con mis propios ojos. Estaba, pero yo tan asustado, hermano, a esa edad de 7 años, que yo estaba, pero viendo a todos lados qué era lo que sucedía. Y cuando yo recibí una voz y vi al ángel que estaba hablando y decía, y me dijo, no tengas miedo. Cuando me dijo eso, hermano, todo temor se fue de mi corazón y comencé a ver cómo el Señor echaba fuera al enemigo, cómo el Señor se manifestaba de manera poderosa. Y en los años que estuvimos allá en la ciudad de Arequipa fue algo maravilloso. La obra del Señor creció, la obra del Señor avanzó. Muchos hermanos, muchas familias llegaron a los pies de Cristo. Fue algo precioso. Habían siempre dificultades, el enemigo siempre queriéndose oponer. Y fue lo que sucedió allá en Tesalónica con Pablo y Silas. Ellos estaban iniciando aquella obra preciosa. Mucha gente ya se estaba añadiendo, pero el enemigo ya tenía preparado y preparó a una muchacha que estaba poseída por demonios. Tanto molestó que el apóstol Pablo decidió reprender aquel espíritu y aquella muchacha fue libre de ese espíritu. Usted sabe la historia, cómo aquellos habitantes de Filipos se levantaron en contra de estos siervos del Señor y fueron y llegaron hasta la cárcel, siendo ellos apaleados previamente, maltratados por predicar la palabra del Señor. Los llevaron al calabozo más profundo, más oscuro, y allí les pusieron el cepo, las cadenas, pero las bocas de ellos no fueron cerradas. Y esto es lo impresionante, porque tanto Pablo como Silas, a pesar de su condición física, que no daban para más, porque el castigo había sido cruel, había sido atroz, les habían azotado a varazos, les habían dado, no se puede usted imaginar conmigo lo que sucedió en aquella escena, era terrible, y era para quedarse ahí más bien tendido en el piso sin fuerza de nada. Pero Pablo y Silas decidieron adorar al Señor a pesar de la crisis tan terrible que estaban atravesando. Ellos decidieron alabar, ellos decidieron orar y estaban ahí con ese sentir. Iba creciendo, no me pregunte qué canciones eran las que estaban entonando, pero fue tal el poder de Dios que se manifestó con un terremoto que estremeció aquel lugar, abriendo las cárceles, abriendo las cadenas que estaban atando a todos los prisioneros. Y algo maravilloso sucedió, que hasta el carcelero que intentó suicidarse porque su vida iba a terminar, porque todos pensaba que todos habían huido, entonces él quería atentar contra su vida, pero Pablo se lo impidió, y aquel hombre fue impactado de tal manera por aquel poder sobrenatural de Dios, que ese hombre se convirtió, él y toda su familia. ¿Qué impide que yo sea aquí bautizado? Es algo impresionante lo que el Espíritu de Dios logró en aquel corazón de aquel carcelero y de toda su familia. El poder de la alabanza, el poder del fluir de la alabanza. Estaban ahí esos dos adorando a Dios. Los presos les escuchaban y atentamente. ¿Y cómo sería aquella escena? ¿Cómo sería aquel momento tan tremendo, tan especial, que a pesar de que estaban ellos sin fuerza física, sacaron fuerza para alabar al Señor, porque no les habían cerrado la boca, y continuaron adorando, continuaron exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Habían entendido
el propósito para el que el Señor les había puesto en aquel lugar, y estaban gozosos a pesar de haber sido apaleados. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de la misma manera, mis hermanos? Apaleados, atacados por el enemigo, y nos sentimos sin fuerzas. Pero allí es cuando sucede algo impresionante. Si tú y yo de verdad damos una alabanza genuina al Señor, comienza a suceder algo sobrenatural. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores, no de mentiritas, sino verdaderos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Adoradores hay muchos, hermano, muchos. En toda esta tierra hay adoradores para regalar, pero verdaderos adoradores, el Señor todavía está buscando esos verdaderos adoradores. Y en este tiempo crucial, en este tiempo final, es necesario que esos verdaderos adoradores se hagan ver, se manifiesten, para que empiece la alabanza a provocar cosas increíbles, cosas sobrenaturales, porque eso es lo que provoca la alabanza. Mire lo que mencionamos de David: comenzaba a suceder algo sobrenatural, el espíritu que atormentaba a Saúl huía, y eso es lo que sucede cuando la alabanza comienza a fluir. Hermano, los que están presos por el pecado, por las maldiciones, por los demonios, comienzan a tener libertad, se les quita toda situación negativa en sus vidas cuando comienza a fluir la verdadera alabanza, la verdadera adoración al Señor. Lo que sucedió con Pablo y Silas fue impresionante. Estaban adorando al Señor y un milagro sucedió, hermano. Impresionante como el terremoto abrió las cárceles, las puertas de las cárceles, las cadenas se les cayeron. Qué impresionante es el poder de Dios. Ahora escuchamos, leemos eso que dice la palabra del Señor y nos parece impresionante y a veces hasta imposible poder imaginar tal cosa, porque tal vez ya no sucede tan seguido algo así. Tal vez por la crisis mucha gente ha silenciado su alabanza. Tal vez por las situaciones que vivimos, las tormentas que debemos atravesar, muchos han decidido apagar su alabanza, y como que el enemigo hubiese logrado su objetivo. Pero yo te digo que en esta noche que debemos nosotros levantar nuestra voz, levantar nuestra alabanza, y que no cese esa alabanza, sino que se levante esa comunión con el Espíritu de Dios. Se debe evidenciar en nuestros corazones, en nuestros hogares. Debemos alabar al Señor con nuestra familia. Algo glorioso va a suceder cuando estamos en la congregación. Yo se lo digo aquí a los jóvenes, a los hermanos: es fácil adorar al Señor cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la congregación. Está la música, está todo, fluye bonito, aunque no siempre es así. Es difícil a veces, pero es bonito porque está toda la música, está el director de alabanza, la predicación, recibimos tanto de parte de Dios. Pero cuando llegamos a casa, ahí está la prueba de fuego, ahí está lo difícil, ahí el fluir de la alabanza no es tan fácil. No es tan fácil, porque hay muchas ocupaciones, porque la rutina diaria tal vez nos envuelve y nos encontramos que no tenemos tiempo para alabar, para adorar a Dios en nuestras casas. Ahí es donde debe fluir la alabanza al Señor. Ahí es donde debemos verdaderamente adorar al Señor, para que nuestra familia, toda nuestra familia, llegue a conocer este glorioso evangelio, llegue a conocer a nuestro glorioso Salvador. Si tú tienes aún familiares que no se han convertido, debes tú dejar fluir la alabanza. Yo recuerdo de pequeño, estoy yo con recuerdos de pequeño ahora. Mi mamá, ella siempre cantando en la cocina, alabando al Señor. Esas escenas no se borran de mi mente y de mi corazón. Ella siempre alababa al Señor. Incluso mi papá también en el carro ponía cassettes, porque le estoy hablando de muchos años atrás, los cassettes ya ni existen ahora, pero él siempre ponía un cassette, o tenía varios cassettes de Maranatha Music. Tal vez ha escuchado usted ese grupo
de adoradores. Era hermoso escuchar esa alabanza, pero lo ponían, papá, una y otra vez, nos sabíamos de memoria todos los cassettes de Quiero alabarte 1, 2 y 3, canciones hermosas. Por ejemplo, había una que se llamaba Cristo maravilloso eres tú. Qué alabanza para ministrar, y aún la seguimos cantando aquí en la iglesia, aún seguimos adorando al Señor con esas canciones que parece que descendieron del cielo. Y yo tuve el privilegio de poder tener desde muy temprana edad a mis padres que alababan al Señor, ponían la música, y continuamente estaba siendo mi corazón, mi alma ministrada por esas canciones tan hermosas. Y yo creo que nosotros ahora, como si usted es cabeza de hogar, usted debe inculcar eso en casa. Usted debe procurar que en su casa adoren al Señor. Si está en el auto, ponga alabanzas al Señor. Esté de continuo alabando al Señor. Por eso el salmista había entendido, bendeciré, diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué interesante, y de ponerse a analizar la actitud de David, porque sabía que allí iba a obtener la victoria. O mejor dicho, al alabar, al adorar al Señor, él obtenía de seguro la victoria. ¿Por qué este rey nunca obtuvo derrota cuando iba a la batalla? Cuando iba a la batalla, él tremendamente podía vencer, porque tenía la estrategia justa del Señor, porque él estaba de continuo buscando el rostro del Señor. El pueblo de Israel también, cuando hacía las cosas correctamente, cuando estaban las cosas bien en todo el pueblo, o sea, se entregaba una alabanza agradable, el sacrificio agradable al Señor, el Señor les otorgaba la victoria. Recuerdo la escena de Josué cuando le dijo a todo el pueblo, deben de purificarse, deben de limpiarse, porque el Señor va a entregar en nuestras manos Jericó. Y fue cuando todo el pueblo entendió que debían dar aquellas vueltas, seguir las instrucciones dadas por el líder Josué, dando las vueltas alrededor de Jericó. Cuando sonaban los shofares, cuando sonaban las trompetas, a la séptima vuelta, el séptimo día, todo iba a ser, tal vez ellos no sabían de qué manera iban a entrar a aquella ciudad que tenía murallas inconquistables, decían ellos, pero cuando vieron el poder de Dios, que se caían aquellas murallas, fue algo impresionante. Cuando estamos en comunión con el Señor, cuando estamos verdaderamente en ese fluir de la alabanza, porque cuando hablamos de la palabra fluir, es algo que es continuo, ¿verdad? Es algo que no se frena, no está estancado, es la palabra, no está estancado. La alabanza no se puede estancar, debe fluir en todo tiempo, debe fluir. De nuestro interior deben de fluir como ríos de agua viva, ¿verdad? Usted ha escuchado esa porción también de la palabra. Desde nuestro interior deben de fluir como ríos de agua viva. Y eso es lo que yo quiero hablarles también en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y 2, dice, y me mostró, Apocalipsis 22, verso 1, dice así, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad, y de una y de otra parte del río había el árbol de la vida, que lleva 12 géneros de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. No voy a adentrarme mucho en estos versos tan tremendos. El Apocalipsis es muy complejo, y para analizar toda una lección para eso, ¿verdad? Pero lo que yo quiero analizar con ustedes, mis hermanos, cuando inicia diciendo, me mostró un río de agua de vida, que es el río del Espíritu. Y yo quiero colegar esta porción de la palabra con lo que se dice en Jeremías capítulo 17 y verso 8, algo muy similar. Y vamos a entender lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos esta noche. Estamos atentos, ¿verdad? Acompáñeme. Jeremías capítulo 17, verso 8, dice, pues será como árbol plantado. Póngase usted mismo, dice, seré como árbol plantado junto a las aguas, y que extiende sus raíces junto al río. Por tanto, no temerá cuando venga el calor, sino que será verde su hoja, y no tendrá cuidado en el año de sequía, ni cesará de dar su fruto.
Oh, entonces qué importante es dejar fluir el río del Espíritu en nuestro interior, para ser como árboles plantados junto a esas corrientes. No son aguas estancadas, no son aguas que están ahí paradas, sino que están en continuo fluir, ¿verdad? Entonces debemos nosotros dejar ese fluir del Espíritu Santo en nuestro interior, para que nosotros, como árboles plantados, véase usted como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, no somos como plantitas endebles que cualquier viento se los lleva. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Y es increíble ponerse a analizar gente que ha pasado por las iglesias y pues me parecían muy bien cimentados en su fe, muy bien arraigados con el Señor, pero vinieron situaciones difíciles a sus vidas y desaparecen de la iglesia, desaparecen, y cuando uno se entera, son gente que lo ha dejado todo, volviendo al mundo, volviendo a lo de atrás, y es lamentable que nuevamente tenga que comenzar. Y yo hablaba algunos días atrás con una persona que vivió algo similar, que había estado con el Señor por mucho tiempo, dándole gracias al Señor de donde lo había rescatado, de donde lo había librado, y por situaciones difíciles en su vida, él regresó atrás a lo mismo de antes. Era algo increíble pensar que él había regresado a algo tan lamentable en su vida, en su pasado, en el pecado del pasado, y ahora nuevamente está recomenzando, queriendo retomar lo que había perdido. Y algo similar pasaba con el pueblo de Israel, cuando por 40 años, se puede imaginar, 40 años vagaron por el desierto, a pesar de haber visto la mano poderosa del Señor en el desierto, porque los milagros eran continuos. No solo vieron los milagros cuando el Señor envió las 12 plagas en Egipto, no solo vieron el poder de Dios cuando abrió el mar rojo, cuando levantaba la columna de fuego, la nube que los cubría de día para que no se sofocasen por el calor calcitrante del sol en el desierto donde estaban atravesando. O sea, que veían el agua que salía de la roca y tantas cosas increíbles que el Señor les había mostrado a aquel pueblo, mas sin embargo su corazón estaba endurecido, entenebrecido, y vagaron por el desierto por 40 años, cuando era un caminar a la tierra prometida muy corto, ni de un mes siquiera, sino de pocos días. Pero qué terrible es no dejarse tratar por el Señor. Qué terrible es frenar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor se muestra delante de nosotros como un alfarero. El Señor quiere moldearnos y quiere hacernos de nuevo, así como el barro en las manos del alfarero. Si al alfarero no le gusta cómo está esa vasija, pues el barro lo vuelve a hacer de nuevo, y ahí es cuando de verdad usted y yo nos estamos dejando moldear por el Señor. A veces esos tratos son difíciles, son duros y como que no nos gusta mucho, pero es necesario para poder entrar en ese plan de Dios maravilloso que tiene con cada uno de nosotros. Debemos de dejarnos tratar por el Señor, para que así esa alabanza fluya en nuestro interior, para que así nosotros podamos ver las maravillas del Señor, para que podamos ver el poder de Dios. Volviendo a la escena de Pablo y Silas, yo creo que ellos no se imaginaban lo que iba a suceder, pero en sus corazones estaba el deseo de adorar al Señor, a pesar de la crisis que estaban atravesando. A pesar de la dificultad tan tremenda que estaban atravesando, ellos decidieron abrir su boca para adorar al Señor, para estar en comunión con el Señor. Y lo que sucedió, por supuesto que los impresionó, pero vieron lo increíble, el poder tan glorioso que se activó por esa alabanza, que se volvió sobrenatural en aquel momento. Sobrenatural. Mucho se habla ahora de sobrenatural, y que el evangelio es sobrenatural, pero lo estaremos viviendo. Estaremos viendo la mano de Dios así sobrenaturalmente en las vidas, en los corazones.
¿Somos de los que vamos a los lugares difíciles a predicar la palabra del Señor, o somos de los que nos quedamos todavía de brazos cruzados? ¿Somos de los que estamos diciendo el Señor se va a encargar de mi familia? Algún momento va a llegar la palabra de Dios a sus corazones, y es que la salvación es personal, y hermano, y estamos como que buscando excusas para no hablar de esta palabra, de este glorioso evangelio a nuestra propia familia. Y nos quedamos callados. Y es precisamente lo que el enemigo quiere lograr en nosotros, silenciarnos. Hay situaciones aquí, situaciones allá, y cuando nos damos cuenta estábamos callados, conformes. Y no debe ser así. Debemos estar siempre inquietos por decirles a otros, hablarles a otros de este glorioso evangelio. Debemos ser apasionados por las almas, apasionados por nuestra familia que llega a los pies de Cristo. Así como Cornelio, que era un pagano, así lo miraban los judíos, e incluso a Pedro le costó ir a aquel lugar para predicarles, para hablarles del Señor, porque eran gente pagana, gente que no estaban para ellos incluidos en el plan de Dios, pero ya el Señor había tratado sus corazones, empezando por Cornelio, que llevó a toda su familia a que escucharan la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo me puedo imaginar que también comenzaron a alabar, a adorar a Dios. ¿De qué manera lo habrán hecho? Pero están en una comunión preciosa para que hayan sido llenos del Espíritu Santo. Es algo impresionante el poder de Dios, y debemos activarlo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que el poder de Dios se evidencie en nuestras vidas, en nuestras familias. Empecemos, hermano. Tal vez usted no es músico, no es cantor, pero debe de dejar fluir la alabanza, porque algunos buscan esa excusa diciendo: es que yo no soy músico, yo no soy cantor, canto re mal. Pero es una excusa nada más. La palabra de Dios no dice que Pablo y Silas eran buenos cantantes, que eran buenos músicos, nada de eso. Pero tal vez estaban cantando en cualquier nota, menos en alguna nota musical, pero ahí estaban ellos adorando al Señor. Ahí estaban ellos glorificando al Señor, y los presos los estaban escuchando atentamente. Y cuando comenzó a suceder eso tan increíble, es que este evangelio es increíble, es maravilloso, es de verdad poder de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, es el poder de Dios, y no debemos dejar menguar ese poder de Dios en nuestras vidas, porque a veces las rutinas, a veces las responsabilidades que tenemos diarias podrían querer apagar ese fuego del Espíritu, porque tal vez usted el domingo va a la iglesia y es tan lindo, tan precioso, que se va lleno del Espíritu Santo, lleno de alegría, lleno de gozo. Qué lindo que alabamos al Señor en la iglesia, la palabra de Dios estuvo maravillosa, pero comienza la rutina lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando se da cuenta uno va como que bajando de decibeles, ¿verdad? Bajando y menguando, porque no tiene una continuidad, porque no tiene esa comunión. Y no estoy hablándole a alguien en particular, sino que a todos, hermano. Es necesario que nosotros entreguemos esa alabanza al Señor todos los días, de continuo, como hizo el salmista. Bendeciré, se recuerda, lo acabamos al inicio de leer: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque algo precioso sucede cuando dejamos que eso acontezca en nuestros corazones, en nuestros labios, darle esa alabanza, esa adoración al Señor, el fluir de su alabanza. Esto significa que va a llegar una paz, una tranquilidad a nuestros hogares, hermano. Yo se los puedo decir que he vivido eso en carne propia, la paz del Señor. Cuando estábamos en la crisis de la pandemia, en plena pandemia, hermano, qué difícil era poder tener tranquilidad, paz con todo lo que sucedió. Gente tan cercana a nosotros, hermanos amados, dejaron
dejaron la tierra y se fueron para estar con el Señor. Pero qué difícil atravesar eso, y obviamente que llegó tristeza a nuestros corazones. Difícil poder alabar al Señor, pero teníamos que hacerlo. Las transmisiones online debíamos hacerlas, y era difícil, hermano, poder adorar al Señor en esa situación. Pero una vez que uno decide adorar al Señor, y el Espíritu de Dios desciende. El fuego del Espíritu desciende de tal manera, hermano, que comenzamos nuevamente a sentir ese gozo, esa paz que solo el Señor puede dar. Por eso ya no podemos estar afligidos, ya no podemos estar cargados por lo que sucede en este mundo, en esta tierra. No podemos estar nosotros afligidos por las noticias y decimos, uy, Dios mío, una nueva cepa, Dios mío, ¿qué será de la tierra? Temblores aquí, terremotos aquí, inundaciones, los volcanes erupcionando y todo convulsionado, todo en caos. Pero debemos nosotros fluir con nuestra alabanza en este tiempo, porque estamos viviendo lo que dice la palabra como principio de dolores. Es lo que estamos viviendo en esta tierra, y debemos ahora más que nunca, mis hermanos, levantar nuestra voz y adorar al Señor y proclamar su verdad, proclamar su evangelio, empezando por los nuestros en casa. Levanta tu alabanza, hermano. Si tal vez no sabes cantar, pero pon en alto el equipo de sonido, pon en alto y pon ahí las alabanzas y comienza a adorar al Señor. No sé cuál sea tu disco favorito, tu cantante favorito, pero con el cual tú entras a adorar al Señor, pero hazlo, hagámoslo y entremos en esa comunión. Llenemos de esa fragancia de adoración nuestras casas, nuestros hogares, que se llene de ese perfume agradable, para que suba esa alabanza delante del trono de Dios y sea agradable. A mí me impresiona cómo el Señor mismo se expresaba de David. Le decía, varón conforme a mi corazón. Qué increíble que el Señor se exprese de alguien como nosotros, insignificantes, ¿verdad? Que el Señor se exprese de esa manera, conforme a mi corazón. Yo creo que nos falta mucho todavía, ¿verdad? Pero debemos rendirnos, humillarnos delante del Señor y dejar que Él nos moldee, porque hay muchas cosas que debemos entregarle todavía al Señor. Hay muchas situaciones en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, que debemos entregarle al Señor. Porque a veces esas situaciones que se encuentran en nuestra mente, en nuestro corazón, son lo que quieren estancar la alabanza, que quieren frenar, que quieren cerrar nuestra boca, que no deja fluir la alabanza. ¿Me entiende, verdad? No debemos permitir que angustias, tristezas, que cosas semejantes lleguen a nuestro corazón, sino que la alabanza continuamente en nuestra boca. Hermano, yo siempre tengo en el carro, pongo música. Aquí en la casa siempre ponemos música y estamos alabando al Señor. Es necesario, aún en la mesa sentados ahí ponemos alabanza al Señor. Es necesario hacerlo, mis hermanos, porque eso nos llevará a otro nivel en nuestras vidas, otro nivel. Escuche bien eso. Ya no vamos a estar viendo los problemas desde una perspectiva pues terrena, ¿verdad? Una perspectiva baja, sino que el Señor nos quiere llevar a algo más alto, a algo superior. Nos quiere llevar tan alto a volar como las águilas, que tienen otra perspectiva totalmente diferente. Desde las alturas pueden ver un panorama mucho más amplio, y ya hay libertad en esa perspectiva, hay gozo, hay paz, hermano. Es algo impresionante el poder subir de nivel, y creo que tú y yo lo podemos lograr. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu de Dios, pero hermano, a veces nuestras acciones, nuestra actitud apaga el Espíritu de Dios, y no permitimos con nuestras acciones, con nuestras dudas, con nuestros temores, el fluir de la alabanza al Señor. No dejamos el fluir de la alabanza cuando tenemos situaciones en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos pensando, cuántas veces nos ha pasado que en la iglesia mismo estamos ahí presentes
de cuerpo, pero en mente estamos volando por otro lado, pensando en algún problema o pensando qué es lo que voy a hacer después de esta reunión, no sé. Y empezamos a ser distraídos. Y no le echemos tanto la culpa al enemigo, porque siempre le echamos la culpa al diablo, este diablo que siempre anda molestando, pero somos nosotros mismos. Escúchelo bien, somos nosotros mismos. El apóstol Pablo se expresaba duramente de sí mismo, diciendo: miserable de mí, que las cosas buenas, lo que debo hacer, no lo hago, y lo malo lo termino haciendo. Es una lucha continua con esta naturaleza pecaminosa de la cual todos todavía estamos presos. Parece algo duro de decir, pero hermano, es algo terrible. Esta naturaleza, esta carne, todavía estamos nosotros en esta situación que debemos nosotros todos los días entregarle al Señor. La palabra dice que debemos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque este es el culto racional, esto es lo que le agrada al Señor. Si nosotros entregamos al Señor nuestro corazón de continuo, yo creo que el salmista entendió eso: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. Mi boca se estaba presentando delante del Señor. Señor, lo malo que está en mí, todo aquello oscuro que todavía está en mi ser, Señor, límpiame, purifícame. No quiero estar lejos de tu presencia, no quiero estar lejos de ti, Señor. Y cuando estamos con un corazón sincero pidiéndole al Señor todo eso, vamos a permitir que el fluir del Espíritu Santo comience a librarnos, comience a tocarnos. Es algo impresionante. Yo sé que usted lo ha experimentado, pero tal vez se ha apagado un poquito ese fuego, ese fluir del Espíritu Santo en su interior. Porque las situaciones de esta vida, las cosas de este mundo tienden siempre a alejarnos, a apagarnos de la voluntad del Señor. Pero no hay que dejar que la crisis nos apague, que impida el fluir de la alabanza en nuestras bocas, en nuestros labios. Debemos de dejar que fluya esa alabanza genuina, auténtica en nuestro interior. Amén, gloria al Señor. Pero hay algo más, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes, y es la escena tan tremenda que se le muestra al profeta Ezequiel, ¿verdad? Usted se recuerda de Ezequiel en el capítulo 47, cuando se le muestra. Vamos a leerlo para no salirnos de lo central de la palabra del Señor. Exactamente en el capítulo 47, Ezequiel 47. Vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 4, aquí está, Ezequiel 47, verso 4, dice: otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Perdón, vamos a desde el verso 3, amén. Ezequiel 47, verso 3, si usted tiene su Biblia, ahí léalo conmigo, por favor. Dice Ezequiel capítulo 47 y verso 3: y saliendo el hombre hacia el oriente, con el cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Sí me están escuchando? Espero que sí. Me salió un mensaje que estaba silenciado. Bueno, sí me escuchan, mis hermanos. Amén. Ok, sigamos leyendo entonces. Dice, leamos el 4 nuevamente. Otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Otra vez midió 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los lomos. Después midió 1000 y era ya un río que no pude pasar. Qué tremendo, porque habían subido las aguas para nadar. Un río que no podía pararse. Y a mí me impresiona esta escena porque primero dice que le llegaba el agua, ¿dónde? A los tobillos, ¿verdad? Y hay gente que se queda nada más hasta este nivel, donde el agua le llega a los tobillos. Yo no sé si usted se ha ido a algún río alguna vez y uno primero moja los pies, ¿verdad? Y está el agua corriendo, pero el agua
le llegan tan solo ahí a los tobillos a uno, ¿verdad? Todavía estoy parado firme y como que hay oposición contra esas aguas, todavía no me adentro bien en aquel río, estoy con el agua a los tobillos. Y esta es la típica situación de gente que no permite o que no quiere entrar más, ya sea por temores, por dudas, por cuántas situaciones podrían presentarse que no dejan o que no permiten entrar en este río por esas situaciones. Pero hay otros que el agua les llega a las rodillas y allí todavía está uno bien parado, ¿verdad? Porque el agua le llega a las rodillas y todavía como que no entra a flotar en aquellas aguas, sino que todavía hay oposición porque está bien parado. Espero que usted me esté entendiendo lo que quiero transmitirle, pero ahí está el agua llegándole a las rodillas y todavía hay oposición, todavía hay incredulidad, todavía hay situaciones que no están bien porque está todavía con oposición en las rodillas. Ya está entrando, está en la presencia del Señor, pero todavía en las rodillas, todavía falta algo. Hasta que el agua le llega a los lomos, dice, ¿verdad? Midió otros 1000 codos y el agua le llegaba a los lomos. Ya estaba más profundo en esas aguas, en ese río caudaloso, pero todavía estaba parado. Todavía había oposición, ¿me entiende? Hay gente que está en la presencia del Señor ya con el agua hasta los lomos. O sea, está ya un poquito más profundo, pero todavía hay ciertas situaciones que no lo dejan entrar más, que frenan. Yo no sé si a usted le ha pasado, está uno adorando, exaltando al Señor en la iglesia, sucede mucho esto, y de repente pasa algo, o viene algún punto. Eso me pasó a mí en Italia algunas veces, hermano, que tuve el privilegio de estar en Italia, pero a veces había un rico mover del Espíritu y venía otro punto en el servicio, y ese es un error que creo que en muchas iglesias se comete estos errores. Cuando está el fluir del Espíritu Santo, está una presencia rica y maravillosa y no discernimos bien ese tiempo y ¡plá!, se frena eso y se apaga todo. No sé si a usted le ha pasado, pero es algo que se apaga enseguida, ¿no? Como que se frenó ese mover del Espíritu. Pero a veces nosotros mismos no permitimos ese fluir del Espíritu, ese fluir de la alabanza en nuestro interior. Está con el agua todavía hasta los lomos, pero después de medir los otros 1000 codos, ya el agua era tan profunda, el agua era tan caudalosa que empezó el profeta ahí a flotar y no podía ponerse más, no había más oposición. Cuando uno se entra en un río, que hermano es peligroso, ¿verdad? Pero el río del Espíritu no es para nada peligroso. Mejor entrarse ahí y dejar que el Espíritu nos lleve a esas aguas profundas. Hay una canción que de seguro usted la conoce y que ha sido de mucha bendición. Y entrando en esas aguas es cuando experimentamos el fluir del Espíritu Santo en nuestro interior. Y empieza uno ahí sí de verdad a fluir, porque ya el agua lo llenó de tal manera que ya no hay oposición, ya no, uno empieza a nadar, ¿verdad? Siguiendo la corriente, ¿me entiende? Siguiendo esa corriente del Espíritu, ya no te estás oponiendo, ya no estás dudando de algo, sino que estás dejándote llevar por esa corriente, por ese río, por ese fluir del Espíritu en nuestro interior. Y es lo que debemos de dejar de continuo. Cuando tú ores en casa, cuando estés adorando al Señor, permite que fluya eso en tu interior. No te frenes, no te cohibas. Por eso es necesario que lo hagas pues tranquilo, en un lugar tranquilo, aparte. Cuando lo hagas solito, ¿verdad? Hay tiempo que lo haces con la familia también, pero es necesario que lo hagamos en un lugar donde estamos solos, tranquilos, donde podemos fluir, ¿verdad? Donde podemos adentrarnos en esa presencia del Señor. Y hermano, te aseguro que vas a tener unas experiencias tan increíbles con el Señor que vas a querer todos los días estar en ese fluir
del Espíritu Santo y va a llegar tal fortaleza a tu vida, tal convicción, tal poder, hermano, que vas a estar viviendo un evangelio de verdad sobrenatural. Y es necesario que eso se active en nuestros corazones, en nuestras vidas, que ese fluir de la alabanza se evidencie en nuestros corazones en este tiempo. Es necesario. Permitámoselo al Señor, mis hermanos. Dejemos que la alabanza fluya en nuestro interior y el Señor será glorificado. Así como sucedió en aquella cárcel, Pablo y Silas adorando al Señor, todos los presos, el mismo carcelero, vieron el poder maravilloso del Señor. Es lo que debemos dejar activar en cada uno de nosotros. Amén y amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Le doy el tiempo a las preguntas, o no sé quién va a intervenir ahora. Pastor Randy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pastor César. Muy agradecido realmente por tu tiempo, muy agradecido por lo que has ido compartiéndonos. Usted es pastor, es salmista, entonces yo creo que hay mucho que aprender de usted, ¿no? Gracias por la oportunidad de tenerlo con nosotros. Entonces vamos a pasar al tiempo de preguntas y aquí hay una primera pregunta. Sí. ¿Usted cree que la pandemia ha sido una artimaña del enemigo para impedir el fluir de la alabanza en las iglesias? Pues yo creo que sí, porque aunque ha sido para nosotros más bien un empujoncito que nos dio el Señor para toda esta situación negativa, ¿verdad? Y nos decimos, el enemigo es el que ha provocado todo esto y es verdad, en mucha gente vino el miedo, vino la duda, pero yo creo que nosotros como líderes, como los que estamos al frente, debemos nosotros tomar esto como una gran oportunidad para levantar nuestra alabanza, ¿verdad? Para decirle a todos que la alabanza no puede frenarse. Como yo lo decía hace un ratito, qué difícil fue al inicio, ¿verdad? Había mucho temor, había muchas situaciones negativas, porque vimos mucha muerte, fue algo que impactó a todo el mundo, pero no podemos por las artimañas del enemigo, como dice la pregunta que hicieron, no podemos permitir que el enemigo frene esa alabanza, ese fluir de la alabanza en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, mientras va ingresando el pastor Rafael, hay otra pregunta que hacen. ¿Usted cree que uno que adora, que ha sido adorador en verdad, ¿usted cree que un adorador de verdad dejaría de congregarse después de esta pandemia, tomando el ejemplo de Pablo y Silas? Dejaría de congregarse. Bueno, un verdadero adorador, me dice. Ok, ya, yo creo que tenemos el ejemplo ahí claro de David. David, que era definitivamente un adorador, el Señor se expresaba de él, varón conforme a mi corazón. Él, después de haber pecado, porque David tuvo un pecado grave, terrible, estaba ya hundiéndose en ese pecado hasta que el profeta Natán fue que le advirtió, oye David, estás re mal, no puedes seguir de esa manera, hasta que el Señor le dijo que no podía seguir de esa manera. Él lloró amargamente, estaba tan entristecido porque ya no fluía esa alabanza en su interior, ya no tenía esa comunión. Era un verdadero adorador, pero que falló, pero gracias a Dios que se arrepintió de eso malo que había hecho. No fue lo mismo con Saúl. Yo creo que tenemos ahí un ejemplo muy tremendo, porque Saúl, que era atormentado por un espíritu malo, el Señor le estaba advirtiendo, estás mal, no está nada bien contigo, y venía David a tranquilizarlo, ese espíritu maligno se iba, y Saúl tenía paz nuevamente, pero no cambiaba su actitud. Nunca se decidió de verdad a cambiar.
fue diferente con David, que sí se arrepintió. Ese sí fue un verdadero adorador, porque si nosotros vemos la vida de Saúl, al principio dice que era contado entre los profetas, o sea, tuvo un inicio muy tremendo Saúl, pero su corazón se desvió, se entenebreció, se enorgulleció, entonces fue algo negativo lo que sucedió con él. Tuvo el chance de arrepentirse, pero no quiso él ceder. En cambio con David fue diferente, él sí se arrepintió y retomó aquello que se le había apagado en su corazón. Entonces un verdadero adorador debe siempre estarse autoexaminándose para no caer en errores, para no caer en pecados, ¿verdad? Sino por eso yo también mencionaba el asunto de estar presentándonos siempre delante del Señor en sacrificio vivo. ¿Y qué es sacrificio vivo? No es otra cosa que morir, literalmente morir, o sea, lo nuestro, esos deseos que todavía están ocultos, hay que morir y hacerlo todos los días, porque ahí estaremos presentando una verdadera alabanza al Señor. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias, Pastor, por la respuesta. Pastor, tenemos otra pregunta. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es la ministración? Esa palabra se repite bastante en los ministerios de alabanza, Pastor. Sí, la administración que debe ser siempre guiada al Señor, ¿verdad? Porque incluso nos dicen ministros de alabanza, ¿verdad? Pero a veces se confunde esta palabra o este concepto. La adoración, la administración debe ser siempre dirigida a nuestro Dios. No podemos nosotros dirigir nuestra alabanza, nuestra adoración, la administración hacia la gente. A veces cometemos ese error y le estamos cantando a los hermanos. Y no, eso no debe ser así. Cuando estamos en el culto al Señor, cuando estamos ministrando al Señor, pues debe ser exclusivamente al Señor, glorificando al Señor. Por eso yo creo que hay que analizar bien qué es lo que cantamos. No todo lo que se dice alabanza es para alabar al Señor. Ahora hay para elegir, ¿verdad? Hay muchas canciones, hay incluso hasta canciones cristianas románticas, y uno se pone, se da risa a eso, pero no, con eso no se puede adorar al Señor, no se puede ministrar al Señor. Entonces, este asunto de ministrar debe ser exclusivamente al Señor. Amén. Pastor, disculpe. Yo entiendo la pregunta, y la pregunta que nos hacen es si la Biblia explica qué es la ministración, o sea, un concepto de qué es ministrar. Pienso que por ese rumbo está esta pregunta, Pastor. Ok. Bueno, ministrar, o sea, al momento de adorar al Señor o una ministración. Eso es lo que tal vez no tengo yo en claro la pregunta, de ser ministrado tal vez cuando hay ministración para algún hermano que necesita ayuda. No sé si a eso se refiere. Referente a la alabanza y la adoración, ¿qué es ministrar el corazón de Dios? Y escucho siempre que esta palabra en los ministerios de alabanza, o sea, se usa bastante este término, pero ¿qué es específicamente ministrar? Es la pregunta, Pastor, referente a la alabanza y adoración. Amén. Como lo estaba diciendo, definitivamente ministrar no es simplemente tocar música, no es simplemente entonar alguna canción, va algo ya más profundo, ¿verdad? Yo creo que tanto como Pablo y Silas estaban ministrando ahí al Señor. No sé qué canciones estarían cantando, no lo menciona la palabra, ¿verdad? Pero ellos definitivamente estaban glorificando al Señor, estaban ministrando al Señor. Entonces yo creo que debemos nosotros entender y tener bien en claro, porque yo sé que hay músicos, adoradores conectados también, cuando nosotros estamos ministrando la alabanza, ¿verdad? Que también ese concepto se escucha bastante, estamos ministrando la alabanza. Y a veces uno dice, no, es que estas canciones ya me las sé y son bonitas, tal vez canciones bonitas, pero que no están de verdad ministrando al Señor. Y es un tema, yo creo que más profundo de tratar, ¿verdad? No nos podemos extender mucho, pero el asunto de ministrar al Señor es algo muy delicado.
es algo que como cuando uno degusta los alimentos, para que lo podamos entender un poquito más, ¿verdad? Que nosotros con nuestro paladar degustamos los alimentos y seleccionamos lo que está bueno para nosotros y lo que no nos agrada mucho, ¿verdad? Se puede elegir un buen platillo, como yo sé que en Perú hay una comida exquisita, que hace poco estuve probando allá, me fui al Callao con unos hermanos a comer unos ceviches y una comida espectacular. ¿A quién no le gusta algo así, verdad? Yo creo que con la alabanza es algo similar, cuando el asunto de seleccionar la alabanza al Señor, que ministre verdaderamente al Señor y la gente pueda recibir. Porque la administración, los músicos, los adoradores deben entender que la adoración, la administración debe ser directamente al Señor. Amén. Y así el Señor va a enviar esa bendición a todo el pueblo, a toda la iglesia, y se convierte en algo espectacular, la presencia del Señor. Amén. Gracias, pastor. Creo que todos los que estamos aquí tenemos que entender, el ministrar es dar algo. Y así como en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que estaban levantando un incienso ajeno, es decir, estaban dando algo que no agrada a Dios y murieron. Entonces, todos nosotros tenemos que entender que en un culto, primeramente ministramos a Dios. Todo debe centrarse para Dios. Amén. Y de la presencia de Dios va a descender su bendición a la iglesia, ¿verdad, pastor? Amén. Lo que pasa, está diciendo el pastor, que muchos de nosotros, como cantantes, como ministros, aún como pastores, creemos que estamos haciendo un concierto y dirigimos todo al pueblo y no dirigimos a Dios. Y eso está equivocado. Entonces, no es que nosotros vamos a favorecer a Dios o le vamos a hacer un favor, sino Él nos ha creado para adorarle, para alabarle. Y lo que Él espera es que nosotros le adoremos, le alabemos, pero correctamente, como dice el pastor, de una forma correcta. Ahora, un sacrificio es algo que te cuesta, ¿no? Decía un patriarca, no voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste. Tiene que ser algo que me cueste, ¿no? Algo que salga del corazón. Por eso cada vez que nosotros estamos en el púlpito, tenemos que dirigir todo nuestro corazón, todo nuestro ser a Dios. Amén. Y no cantamos para el público, cantamos para Dios. Y de la presencia de Dios va a venir esa bendición al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir el pastor para todos nosotros, que queremos restaurar eso en todas las iglesias. Queremos, y aquí hay una segunda pregunta, pastor. Nos dice, ¿qué acciones pueden apagar el fluir sobrenatural de Dios en mi vida y en la iglesia? Amén. Wow, pero ahí es pues muy fácil de decirlo, porque nuestra actitud nos damos cuenta enseguida cuando algo no está bien, ¿no? Estamos pensando en situaciones que se salen y que nos alejan de la presencia del Señor, cuando estamos apagando al Espíritu, ¿verdad? Como lo mencionábamos a David, que él por su actitud, por el pecado que estaba arrastrando, él ya no tenía esa comunión con el Señor, se había apagado totalmente, y haber sido algo muy duro para él, porque él era uno que continuamente estaba adorando a Dios, y cuando cometió aquel pecado ya no fue el mismo, y estaba adentrándose más en aquella situación hasta que el Señor, por medio del profeta Natán, lo rescató de aquella situación y se pudo arrepentir. Entonces, como decía yo, hay que hacerse un autoexamen para que no impidamos el fluir de la alabanza. Yo tengo que asegurarme de cómo está mi relación con el Señor. Yo no puedo tratar de elevar una alabanza cuando está algo todavía oculto en mi corazón. Definitivamente no va a suceder lo mismo. Cuando me toca ministrar en la iglesia, yo debo estar conectado con el Señor, porque de lo contrario no va a fluir la alabanza, no va a ser lo mismo, no va a haber gozo, aunque obviamente el Espíritu es el que se encarga de todo, pero uno mismo no se siente bien, como que hay algún obstáculo, como que hay alguna situación que no está bien. Entonces hay que presentarse
delante del Señor, previamente tiene uno un servicio personal con el Señor. Antes de ir a ministrar a la iglesia, uno tiene que presentarse delante del Señor para que así la alabanza que ofrezcamos no sea un culto extraño, algo que no le va a agradar al Señor. Debemos cuidar mucho ese asunto, y yo creo que eso se ha cambiado o se ha apagado mucho, porque tal vez ha llegado mucho profesionalismo en el asunto de la música, y ya incluso se ha enfriado el asunto de estar buscando al Señor. Ya son canciones, los músicos tan profesionales que se las saben todas y se están olvidando de presentarse delante del Señor previamente a un servicio, previamente a un culto. Y debemos regresar a lo primero, como dice la palabra, regresar al primer amor, a las primeras obras. Amén. Gracias, pastor, por la respuesta. Pastor, tenemos otra interrogante sobre un pastor muy conocido que dijo que no importa que el músico no sea cristiano, solo quería un buen músico, porque dentro de la iglesia él ya se convertía en un buen cristiano. ¿Qué opina de ese concepto, pastor? Es la pregunta que nos hacen en esta noche. Se imagina, ahí yo me doy cuenta, algo había escuchado yo también al respecto, y bueno, es lamentable declarar algo así, ¿no? Porque que uno dice que no, ya en la iglesia, estando en la iglesia se va a convertir, y es una manera de atraerlos a la iglesia, pero que comiencen a ministrar en la iglesia de esa manera no es otra cosa que un fuego extraño, ¿verdad? No podemos nosotros ser permisivos. No podemos tener un carácter débil en esas situaciones, porque se está ministrando al Señor. No se está haciendo un concierto, como lo mencionaba el pastor ahorita. No podemos nosotros caer en esa situación, porque es un buen músico, porque es profesional, va a sonar bien bonito, va a estar todo bien agradable al oído, pero si al Señor no le agrada eso, de nada va a servir ser una cajita musical toda bien bonita, todo bien organizado. De nada va a servir, eso no le va a agradar al Señor, esa alabanza ni al techo va a llegar. Entonces, aunque haya tal vez alguna alabanza sencilla, básico, algo tal vez ni músicos hay, yo recuerdo o he visto iglesias donde ni músicos hay, pero están encendidos en el Espíritu, alabando al Señor, y se siente una presencia del Señor maravillosa. Es que el Señor está buscando corazones, el Señor está buscando es cierto que debemos hacerlo bien, porque el mismo David decía que para adorar al Señor hay que hacerlo bien, ejecutar bien, la música debe ser algo excelente, ¿verdad? Pero no debemos centrarnos en eso. Creo que debe haber un equilibrio entre lo excelente de la música, pero lo espiritual debe estar ahí también. Y es un error fijarse tan solo en lo técnico, en lo profesional, que está bien, hay que hacerlo, claro que sí, pero no es todo, es solo una parte y muy básica. Lo principal, lo que está buscando el Señor es corazones que le adoren, que es corazones arrepentidos, agradecidos, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gracias, pastor. Aquí en el chat hay una pregunta, dice: si nuestra relación está bien para liderar la alabanza, pero la congregación llega en un clímax apagado, cargado, ¿puede eso influir en el mover de la alabanza? ¿Qué consejos daría para liderar con eso? Amén. Sí, bueno, a veces se presenta esa situación, ¿verdad? Que la iglesia, la congregación, los hermanos llegan tal vez con, ni siquiera uno dice grito de júbilo y no grita nadie. se presenta eso, ¿no? Ahí yo creo que el director de alabanza es el responsable también de poder guiar al pueblo a una alabanza jubilosa. Tiene que ver mucho también, ¿verdad? Las canciones que uno vaya a ministrar. A mí me ha pasado muchas veces, tal vez hay canciones que suenan bien bonitos, suenan bien musicalmente suenan bien bonito, pero no son del todo para ministrar el júbilo, para que fluya la presencia del Señor, ¿no? Se queda ahí algo estancado, pero con otras canciones, comienza la gente automáticamente a adorar, a exaltar al Señor. En el momento del culto al Señor, uno debe
de ver bien este asunto, ¿no? Cuando el director de alabanza está iniciando el servicio y empieza, debe comunicarse con la congregación, ¿no? Romper el hielo, como se dice, y comienzan los hermanos a saludarse, comienza alguna dinámica, qué sé yo, para que el pueblo reaccione. Debe uno de discernir, esa es la palabra, discernir cómo está el pueblo, cómo está la gente, y si están duros con una situación, pues, que no está bien, uno automáticamente tiene que cambiar. Tal vez la canción que iba a cantar no es la adecuada para ese momento, no sé si me entiende. Tal vez la gente está así como que media apagada y uno va a cantar una canción suave y como que tal vez se apaga más el asunto. Tal vez se deba cantar una canción más alegre, más jubilosa, y ahí empieza la gente a reaccionar. Entonces hay como que diferentes estrategias que uno puede utilizar para que el pueblo reaccione de una manera buena, para que fluya la alabanza al Señor. Amén. Gracias, pastor. Tenemos una pregunta relacionada a lo que estamos hablando. ¿Cómo podríamos, algún consejo para lidiar? Por ejemplo, en nuestra congregación cantábamos himnos y ahora queremos cantar canciones modernas. ¿Algún consejo, pastor, para poder llegar a la congregación? Ok. Bueno, pues yo creo que las canciones tradicionales o antigüitas, uno dice, esas canciones son para viejitos, pero incluso hay muchas canciones que digamos que están en el himnario de la vida cristiana. No sé si alguna vez usted tuvo uno de esos, pero son canciones que incluso las han modificado musicalmente, pero que la esencia siempre sigue la misma, ¿verdad? Y son canciones que no van a pasar de moda. Aquí en la iglesia cantamos canciones que son bastante viejitas, pero que no pasan de moda. Y por supuesto podemos modificar, digamos, en su estructura musical se puede modificar, pero siempre teniendo la esencia de la canción, ¿verdad? Hay muchos cantantes, grupos que han modificado alabanzas que son viejitas, pero que suenan muy bien con la música actual, ¿no? Sin entrar tampoco en modernismos, sin entrar tampoco en ritmos demasiado estridentes, por decirle algo, sino que manteniendo la esencia de la canción sin destruir sin destruirla musicalmente. Porque yo le digo, yo mencioné las canciones, por ejemplo, de Maranatha Music. Son canciones que musicalmente son maravillosas, son excelentes. Mucha orquesta, violines, flautas y cosas muy bonitas que se escuchaba, obviamente muy, muy linda esa música. Y estoy hablando de música de los 80 y incluso hasta de los 70, pero que incluso ahora las cantamos en la iglesia, mantenemos la esencia de la canción, pero no pasan de moda, porque desciende una presencia del Señor al cantar, entonar esas canciones que las vamos a seguir cantando hasta que el Señor venga. Amén. Muchas gracias, pastor. Hay una aclaración, el hermano pastor Mateo nos hace una buena aclaración respecto a una de las preguntas que hicimos, ¿no? Él dice, ministrar viene del latín ministrare, que significa servicio, ¿no? Es una buena contribución, ¿no? Servir, amén. Servir a Dios. Amén. Amén, pastor. En todo caso, ¿cómo llegamos a la nueva generación? Cambiando de ritmo, porque actualmente vemos que la música electrónica, hay Planet Shaker, por ejemplo, y algunas otras bandas usan bastantes ritmos modernos. Entonces, el consejo sería coger la letra de himnos y meter ese tipo de música. ¿Eso sería irse a un extremo o estaría bien, pastor? Yo pienso que la música, como mencionó hermano, Planet Shakers, ¿no? Es una banda que es juvenil, ¿no? Es música para jóvenes, incluso para evangelismo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el culto al Señor, sí podemos tal vez poner, es que la música electrónica, por ejemplo, los pianos son electrónicos. O sea, no sé si me entiende a lo que me refiero. O sea, tal vez no usar sonidos
que parezcan muy discotequeros, muy de esos géneros de música, ¿no? Electrónica, que dance y todo ese asunto, porque en el culto al Señor debe ser debemos tener mucho tino, ¿verdad? Tal vez con los jóvenes es el asunto un poquito más flexible para que los jóvenes puedan alabar, expresarse como jóvenes. No podemos dejar de un lado también de que, por ejemplo, la música electrónica ha ganado ha ganado muchos fans entre los jóvenes, les gusta mucho, ¿verdad? Y por ahí canciones, me viene ahorita a la mente la canción de Gloria en Gloria que sacó hace algunos años atrás Marco Barrientos. Es una canción electrónica, pero que mantiene todavía, que se puede cantar, digamos, en un culto de domingo, donde está toda la congregación, que es muy bien aceptado, ¿no? Es una canción equilibrada, es lo que quiero decir. Si nos vamos muy al sonido electrónico, ya como que estamos animando, incitando a la gente a irse a algo más, ¿no? Que tal vez no es lo correcto. Entonces hay que tener mucho tino, y como esta alabanza que les mencioné de Gloria en Gloria puede ser que todavía está en algo equilibrado, ¿verdad? De hecho, aquí en la congregación la cantamos tanto en un servicio de jóvenes como en un servicio general para toda la iglesia, porque, digamos, es apta para todo público. Amén. Gracias, pastor. Usted, cuando estaba hablando de lo sobrenatural, quiero tomar dos textos que usted mencionó, Pablo y Silas y Ezequiel. Y usted nos habló de que la alabanza y la adoración nos lleva a lo sobrenatural. Mirando la crisis que hemos atravesado y llevándonos a tomar otras formas ahora de hacer los cultos, muchas de las iglesias han tenido que adaptarse, pero este fluir, elevarse a un sobrenatural ha menguado, ¿no? ¿Y qué consejo usted nos da? Leí en un artículo que decía que todo lo que hacías en lo presencial, hágalo virtual. Uh-huh. Pero muchas iglesias se han adecuado a simplemente un escenario o, por ejemplo, en un culto, a poner una grabación de una alabanza y listo. No ha habido ese tiempo de alabar y adorar al Señor. ¿Qué nos dice usted al respecto, amado pastor y salmista, por supuesto? Amén, pastor. Pues sí, es un tanto difícil, ¿no? Se nos cambió el sistema de llevar los servicios. Gracias a Dios, aquí en Ecuador ya hemos podido reabrir la iglesia ya mucho tiempo atrás. Yo sé que en algunos países todavía no se pueden reunir, no se pueden congregar, ¿no? Es difícil, es una situación difícil, y obviamente se ha tenido que hacer todo virtualmente, cambiarlo todo, buscar que todo el sonido esté adecuado, suene bien. Es difícil, ¿verdad? Porque los hermanos que no los vemos, o tal vez por Zoom los vemos de una manera virtual, no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, los que estamos adorando al Señor, los que estamos llevando a cabo el servicio, debemos sí o sí procurar que fluya de tal manera como era en vivo, estando en casa o en el local donde se esté llevando a cabo la reunión virtual. Por ejemplo, a mí me ha tocado, los días martes, yo siempre desarrollo un servicio de alabanza y adoración. Y estando aquí solo en mi habitación, es obviamente muy diferente al estar en vivo con los hermanos en la iglesia adorando. Y al principio sí es un poquito complicado, porque solito aquí adorando al Señor y estar pendiente de muchas cosas electrónicas acá, me tuve que adecuar a usar programas como OBS para que salga todo bien en vivo, el sonido del piano, que se escuche bien, el micrófono, y bueno, son pormenores que uno tiene que llevarlos a cabo, solucionarlo para que suene bien, pero es como le decía, es parte, solo es una parte. Cuando uno debe
en el momento, en el culto, debe uno sí o sí procurar fluir en la presencia del Señor, no ser mecánico, no ser costumbrista. Ya viene el culto virtual y de nuevo el punto 1, punto 2, punto 3. Y yo cuando estoy adorando al Señor, preparo sí una lista de canciones, pero cuando el Espíritu de Dios lo toma a uno, se va uno de largo y el mismo Espíritu lo guía a cantar o tocar o fluir en ese momento en la adoración. Y es algo fuera de serie cuando de verdad dejamos que el Espíritu intervenga. Amén. Antes que el pastor, Rafael, un ratito. Sí, cuando usted tomó el libro de Ezequiel, creo que ahí tendríamos un buen ejemplo, ¿no? Cuando vemos el primer libro de Ezequiel, el pueblo de Israel, cuando estaba en cautividad, siempre oraba mirando a Jerusalén. Si no miraban a Jerusalén, no era una oración. El Salmo dice que lloraban porque no estaban en Jerusalén. Entonces viene este mensaje a este profeta y le hace ver una visión donde le hace entender al pueblo de Israel que la presencia de Dios no está en Jerusalén, que la presencia de Dios trasciende. Y cuando usted estaba mencionando estos dos ejemplos, realmente mi corazón se conmovió, porque todos los salmistas, pastores que estamos aquí, tenemos que entender que la presencia de Dios no está en un local. Y que la presencia de Dios no solamente fluye cuando nosotros hacemos un culto presencial. Como dio el ejemplo el pastor, la presencia de Dios fluye también en cultos virtuales. Pero ¿de qué dependería? Del adorador. ¿De qué dependería? Del que está dirigiendo. ¿De quién dependería? Del pastor que está predicando. Si bien es cierto, estás frente a una cámara, pero otra vez, como decía el hermano Mateo, ministrar es servir a Dios. Y si tú lo estás haciendo como para Dios, estás adorando, cantando quizás solo, pero para Dios, y estás fluyendo y el Espíritu Santo fluye a través de tu vida, entonces la presencia de Dios va a trascender esas cámaras, va a estar donde están los hermanos. Yo tengo una experiencia cuando en un momento cortito me dijeron, pastor, por favor guíe en una sala a este grupo a adorar, y en un momento todos estaban hablando en lenguas, todos estaban llorando. Y todos tenemos que entender eso, que la presencia de Dios no se limita al local. La presencia de Dios trasciende, y ese es el ejemplo de Ezequiel. Y justamente el reto que nos ha puesto el pastor es que, y quiero que usted un poquito más complemente esto, cuando dice en Ezequiel, hay niveles. Hay niveles. Esto quiere decir que un adorador no siempre va a estar en un solo nivel. Pastor, explíquenos un poquito más de esos niveles. Amén, amén. De verdad que la escena que vemos en la palabra con el profeta Ezequiel es impresionante. No podemos nosotros quedarnos estancados, ¿verdad? Porque yo creo que a veces cometemos ese error. Tal vez los músicos ya saben tocar bien el instrumento, e incluso los músicos lo saben perfectamente, y no solo hablando de músicos de la iglesia, o sea, hasta los seculares saben que deben estar en un continuo aprendizaje. Cuanto más nosotros como siervos del Señor, ministros del Señor, debemos estar en un continuo aprendizaje, tanto en lo técnico como en lo espiritual. No podemos quedarnos estancados en algo que tal vez ya aprendimos, ya me sé esta canción y solo estas voy a cantar, y hasta ahí quedó. Yo conozco a algunos que se han quedado estancados y hasta ahí nomás, y no, debemos siempre procurar algo más, porque es que esto es infinito, esto es algo que no tiene fin, es algo maravilloso. Cada vez que indagamos más en la presencia del Señor, queremos profundizarnos más en la presencia del Señor, vamos a encontrar algo nuevo. Y como cuando escudriñamos la palabra, tal vez leemos 5 o 10 veces el mismo versículo, pero hay una nueva enseñanza, hay algo nuevo que nos está mostrando el Señor. Lo mismo con la alabanza. Si queremos cantar, me ha sucedido muchas veces, con una canción en específico o una adoración en específico, tiene cierto efecto un día y otro efecto otro día. No sé si me estoy explicando, pero siempre debemos buscar algo nuevo en el Señor, porque la alabanza
debe ser así como tenemos un Dios que es infinito, maravilloso, es increíble. Así debe ser nuestra alabanza también al Señor. No podemos nosotros quedarnos estancados en algo pequeño. Hay mucho más, hay mucho más. Así como Ezequiel menciona, vamos a 1000 codos más, a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, y hasta que no se puede más estar oponiéndose a esa presencia del Señor, sino entrándose a lo más profundo. Amén. Muchas gracias, pastor. Tenemos aquí una última pregunta. En estos tiempos en que estamos influenciados por todos lados con el posmodernismo, nosotros como líderes debemos escudriñar las letras de las nuevas alabanzas que queremos cantar. ¿Hay algo para estar alerta en ese sentido o no hay que tomar en cuenta ese detalle? Pues por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, porque cuando estamos ministrando al Señor, hay que tener muy en cuenta eso, ministrar al Señor, no estamos ministrando a la gente, sino al Señor. La letra tiene mucho que ver, por supuesto. Si la música tiene mucho que ver, con mayor razón la letra que estamos nosotros cantando, la música que estamos entonando, tiene mucho que ver. No podemos cantar cualquier canción, algunas que parecen cristianas, ¿será que sí o no? No, hay que analizar muy bien. Yo, por ejemplo, cuando estoy ministrando, me aseguro de recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Buscar canciones que hablen del sacrificio de la cruz, que hablen de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, nos hace recordar, nos hace avivar eso que el Señor hizo por nosotros en la cruz, no solo en una santa cena, ¿verdad? Sino siempre que estemos alabando al Señor, recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces, buscar canciones que sean con este tema en específico, ¿verdad? Para poder empezar. Yo así lo hago, mis hermanos. Cuando estoy iniciando la alabanza, yo empiezo con una canción donde mencione el glorioso sacrificio de Jesús, porque nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer recordar, nos va a hacer amar aún más a nuestro precioso Salvador, y no nos vamos a quedar ahí, sino después viene una alabanza tal vez de guerra, una alabanza que para poder luchar y confesar victoria. Por ejemplo, los muros caerán, por decirle algo, y empieza uno a adentrarse, ¿no? Como estábamos hablando ahorita, va la cosa gradual hasta que el fluir de la alabanza se convierte en algo increíble, y el culto fluye de tal manera que toda la gente conectada con la presencia del Señor, toda la gente adorando al Señor. Amén. Hay que analizar muy bien entonces las letras, las canciones que estamos ministrando en la iglesia. Gracias, pastor. Realmente usted ha edificado mucho nuestras vidas. Hay más preguntas, pero respetando el horario de usted y de toda la audiencia, vamos a tratar de terminar aquí, pero nos llevamos una buena lección de todo lo que se ha dicho. En medio de la crisis, la alabanza es poderosa. Amén. En medio de la crisis, la alabanza hace que suceda cosas sobrenaturales. Amén. Como Pablo y Silas experimentó algo sobrenatural. Eso quiere decir, amados adoradores, que la alabanza y la adoración juegan un rol muy importante en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y también en la nación, porque lo que experimentaron Pablo y Silas influenció también a aquellos que no conocen al Señor. Y quiero terminar con una ilustración de un maestro que me enseñó hace mucho tiempo. Un niño estaba en apuros porque su papi estaba muriendo. Y este niño iba a la iglesia, el papá no iba a la iglesia. Y cuando su papi estaba muriendo, dice que él corrió a la iglesia, tocó la puerta y salió alguien y le dice: por favor, ayúdenme, mi papá está muriendo, ¿me pueden ayudar? Y el que atendió la puerta no sabía qué hacer, se quedó callado, y el niño corrió a otra iglesia y: mi papá se está muriendo, ¿pueden hacer algo, por favor? Dios puede hacer algo por mi papá. Y no, tampoco encontró respuesta. Y muchas veces nosotros estamos así, el mundo busca respuestas, pero por falta del fluir, como decía el pastor, el fluir
sobrenatural de la presencia de Dios a través de nuestras vidas, a través de la adoración y la alabanza, es que mucha gente también está muriendo. Y Dios quiere que nosotros seamos como el arca, que traslademos la presencia de Dios, que traslademos el fluir de Dios. Como decía el pastor y ustedes mismos, es servir a Dios correctamente, eligiendo bien la música, eligiendo bien las letras, para que de esa manera Dios pueda obrar sobrenaturalmente en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra nación. Muchas gracias, pastor. En otra oportunidad lo vamos a estar invitando. Ojalá que nos siga apoyando porque tenemos mucho que aprender de usted. Voy a pedir que el pastor Fernando Rojas, un coordinador de Chiclayo. Pastor, usted está acá con adoradores de varios lugares del Perú y de Brasil, de Argentina. Así que voy a pedir que el pastor Fernando, por favor, abra su micrófono y nos ayude en la oración final de esta conferencia. Amén. Sí se me escucha. Sí. Amén. Vamos a orar entonces, a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú has permitido para recibir, Señor, tu palabra, para recibir, Señor, Padre, esa administración a nuestro corazón. Bendito Dios. Creemos, Señor, que en ti están los tiempos y que a través de la alabanza, Señor, también tú ordenas, Señor, nuestras vidas. Tú restauras nuestros corazones. Tú levantas, Señor, a tu pueblo. Levantas también a esos líderes, Señor, en estos tiempos difíciles, pero reconocemos también que en ti tenemos la victoria. Gracias por tu siervo Randy Sandoval, Señor, por traer, Señor, esta palabra a través de esta conversación, Señor, que muchos de nosotros somos ministrados y que siga, Señor, fluyendo tu palabra a través de él. Y gracias por cada pastor, cada siervo, cada líder que ha estado con nosotros en este tiempo hermoso. Y nos despedimos, Señor, bendiciendo tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias.